Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Disruptivo TV. Yo soy Juan del Cerro y el día de hoy estamos aquí en cabina con el fundador de un proyecto, una empresa social muy padre, un modelo de negocio bien interesante que está buscando ayudar a personas, sobre todo en comunidades vulnerables, a resolver, a crear y generar sus proyectos y crear sus sueños a partir del crowdfunding. Pero en realidad no todo es tan fácil como parece, así que hoy vamos a ver cómo es que Fede Arellano con micochinito.com lo está logrando. No se despeguen de este episodio de Disruptivo. Esta es una presentación de Podcastería. Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Hoy estoy muy contento de tenerte por acá. Conocemos a micochinito.com desde hace un tiempo, ¿no? Obviamente ustedes ya tienen mucho rato trabajando y no habíamos tenido la oportunidad de invitarte, de conocernos. Justo nos cruzamos en un panel hace un par de días y ya se nos hizo la oportunidad de tenerte por acá. Muchas gracias y bienvenido a Disruptivo. No, hombre, gracias a ti, Juan. Cuando me invitaste dije no puedo perder la oportunidad. También estoy muy honrado de estar acá. Oye, cuéntanos qué es Micochinito. O sea, hoy vamos a platicar de varias cosas. Nos vas a contar de Micochinito, la historia, cómo fue que llegaste al proyecto y qué es lo que están haciendo. Pero para que estemos alineados un poquito, ¿qué te parece si nos cuentas desde el principio qué es, cómo funciona Micochinito y ya luego nos cuentas cómo llegaste al proyecto? Perfecto. Bueno, pues Micochinito es una página de internet donde las personas, igual que en Kickstarter o que en estas páginas de financiamiento colectivo, pueden subir proyectos esperando que la gente los financie, les aporte dinero. La característica en lo que radica la dificultad es que estas personas y sus comunidades en su gran mayoría no tienen tarjetas bancarias o no están de alguna manera familiarizados con el comercio electrónico. Entonces aquí es donde entran al modelo otros componentes, donde básicamente diría yo que lo que hacemos es estudiar cómo es que el financiamiento colectivo puede popularizarse entre los sectores mayoritarios de la población mexicana. Lo dijiste de una manera muy divertida el otro día. Dijiste, hay plataformas muy buenas, ¿no? O sea, sabemos que Kickstarter, Donador hacen cosas bien interesantes, pero tú dijiste, es muy hipster, ¿no? Y está, al final del día, no a propósito, pero al final del día está limitado a un sector de la población que tiene cierto tipo de condiciones económicas, que tiene una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, que ya está más familiarizado con internet y con todo este tipo de pagos en línea y demás. Entonces, en realidad, tú estás tratando de llegar, uno de los principales diferenciadores es que están tratando de llegar a una población que todavía no está en este momento, ¿no? Que todavía le hacen falta pues esta conexión, todavía le hace falta acostumbrarse. Es gente que quizá nunca antes ha escuchado el crowdfunding. Sin duda, a ver, es curioso porque cuando nosotros empezábamos con Micochinito y cuando estábamos buscando capital para arrancar y todo esto, decíamos, ¿cómo podemos explicar qué es Micochinito? ¿Cómo podemos explicar por qué? O sea, porque cuando nosotros contábamos, bueno, vamos a hacer financiamiento colectivo, vamos a hacer crowdfunding, la gente decía, uy, no, en México eso no va a funcionar. A ver, el propio término está en inglés, ¿no? Entonces, fuera de la Ciudad de México, fuera de la Condesa de la Roma, pues va a estar cañón que la gente entienda qué es financiamiento colectivo. Y decía yo, a ver, pero yo he estado en pueblitos, ¿no? Donde en las bodas a la novia le cuelgan con unos seguritos. No sé si tú has estado en esas bodas. Yo soy de Querétaro y mi papá de Guanajuato, entonces tenemos ahí muchas invitaciones. A las novias les con seguritos les ponen billetes por todo su vestido y cosas del estilo, ¿no? Entonces yo decía, a ver, en todos los sectores de la población mexicana, la gente está acostumbrada a hacer financiamiento colectivo. La gente organiza tandas, la gente pone negocios en el sentido más básico, ¿no? De Friends, Fools and Family. Pues la gente pone negocios ayudados por sus vecinos o por cosas del estilo. Entonces no debiera asustarnos el crowdfunding para la población mexicana. Ya está sucediendo, más que no a través de una página de internet. Exactamente, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, los mexicanos estaba revisando el otro día las estadísticas. Algo así como el 71% tiene acceso a internet, ¿no? Escuchaba el otro día a alguien relacionado con el programa Oportunidades del gobierno y decían, a ver, es que más del 60% de las beneficiarias tiene smartphones. Entonces es una mezcla rara porque ya hacen crowdfunding, ya están tecnologizados. Ahora había que mezclar las dos y había que tener, pues bueno, estos componentes y documentar sobre todo el proceso que nos fuera a llevar todo este camino. Está padrísimo. Creo que el approach es completamente
bastante único. En México no existe otra plataforma que está enfocada a lo que ustedes están haciendo. Y tienen una historia muy única. Antes de hablar del tipo de proyectos y del modelo de negocio y demás, me encanta y quiero que le compartamos tu historia a la gente que nos escucha, porque tuve la oportunidad de oírla el otro día. Y siento que es de estas historias un poco como la mía, que no tenías claro desde el principio que esto era lo que ibas a hacer, pero un paso te llevó al otro y uno al otro y uno al otro, y eventualmente aterrizaste en Mi Cochinito. Creo que a mí me ha pasado un poco parecido y de verdad está súper padre, y creo que es justamente el tipo de historia con el que muchos van a identificar. Entonces, cuéntanos de dónde llegó la idea, o sea, de dónde empezó, pero 3-4 pasos atrás. Órale. Corría el año. Pues sí, corría el año más o menos de 2009. 2009-2010 yo estudiaba economía y estudiaba derecho en el ITAM. Trabajaba para el gobierno, es decir, hacía como todo lo que un estudiante del ITAM debía hacer, ¿no? Mi papá en ese tiempo estaba muy orgulloso de mí. Y bueno, trabajaba en Santa Fe, y justo un día, una tarde que llovía y que no estaba la supervía, entonces por las Águilas estaba desgajando la calle y todo esto, y hice 3 horas a mi casa. Dije, hasta aquí, ¿no? O sea, esto no me gusta, esto no es lo mío, hay que hacer otra cosa. En ese momento, pues bueno, yo con quien entonces era mi socio dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para tener algún proyecto, para poder empezar? No estaba de moda la palabra emprendimiento, entonces era como para empezar un negocio, para poder hacer algo diferente. Y bueno, la verdad es que no sabíamos qué talento teníamos en específico, pero él estudiaba 2 carreras, yo estudiaba otras 2. Entonces dijimos, bueno, entre nosotros al menos pues ya tenemos 4 carreras, entonces ya hay algo que se puede algo hacer. Puede salir, seguro. Exactamente. Okay. Yo hice mi servicio social ahí mismo en la universidad, en asistencia preuniversitaria. Mi trabajo era ir y reclutar chavos pues para que se inscribieran, ¿no?, a la escuela. Y ahí me di cuenta que el tema de orientación vocacional en todos los estratos socioeconómicos pues estaba cañón. Había gente que me decía, oye, si yo quiero actuar, ¿tengo que estudiar actuaría?, ¿no? O me decían, oye, a ver, mi papá y mi abuelo. Sí. A ver, mi papá y mi abuelo son notarios. ¿Yo qué carrera tengo que estudiar para ser notario también? Y yo decía, caray, pues si en tu casa no has notado que hay títulos de abogado o cosas así, pues sí hay un problema importante, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió con estas carreras y con todo esto fue hacer tallercitos de orientación vocacional. Los hacíamos en Querétaro y además los hacíamos como en lugares fresones, ¿no? Entonces íbamos o a algún spa o algún getaway o algún hotelito de estos. All right. Y entonces te cuenta que un boleto para un taller de orientación vocacional te costaba 500, 600 pesos. Lo cual para ti cuando eres estudiante, pues la verdad es que sí es bastante, ¿no? Pensando justamente en que este mercado pues le iba a latir irse un fin de semana a un hotelito, cosas del estilo. Para mi sorpresa, estos talleres de orientación vocacional y quienes realmente tenían una necesidad urgente de saber qué hacer con su futuro y de tener algún aliado en el camino de perseguir esos sueños, no eran las personas de ese trato social. Por azares de la vida, y esos azares no son tan azares, la verdad es que nos iba bastante mal vendiendo boletos, ¿no? Pero por necesidad, digamos, pues nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que faltó un profe del CONALEP, faltó un profe del Colegio de Bachilleres, ¿por qué no te vienes tú a dar la clase de orientación vocacional? Y en pago te dejó vender boletos, ¿no? Eso hicimos y resultó que en estas escuelas un pegue brutal. A pesar de que era muy caro, comparativamente era más caro para ellos, estos talleres tuvieron mucho pegue y tuvimos a muchas personas que de alguna manera no solo iban al taller, no solo hacían esfuerzos. Alguna vez uno me dijo, oye, es mi cumpleaños, de regalo de cumpleaños voy a pedir un boleto para ir a escucharte. Yo decía, caray, si hay algo interesante aquí, ¿no? Y resultó que en este camino estos chavos nos empezaron a seguir. Y el mensaje que nosotros dábamos en los talleres no era tanto el de una carrera en específico, no era sea abogado, sea economista o sea matemático. Era un mensaje más bien como lo que quieras hacer en tu vida, lo vas a poder hacer. Lo que tienes a tu alrededor no son más que herramientas, ¿no? En ese sentido me decían, a ver, si mi papá ha sido todo el tiempo carpintero y yo no quiero ser carpintero, lo podría enfrentar y podría decirle que yo lo que realmente quiero es irme a otra ciudad a estudiar danza o cosas así. Y les decíamos, sí, claro. O sea, si realmente eres buen bailarín, si realmente al revés, mi familia son bailarines o son pintores, yo quiero ser contador, ¿puedo enfrentarlos también? Pues claro, ¿no? La realidad fue esa. Entonces nosotros a muchos chavos los empujamos justo a que hicieran esto, a que siguieran sus sueños, a que estudiaran la carrera que querían. Otros no, otros embarazaron a la novia y pues ni modo, ahora trabajan en un call center, ¿no? Pero la realidad fue que sí, estos chavos que nos siguieron y estos chavos que de alguna manera confiaron en nosotros, pues tuvimos la oportunidad como de ver cuál fue su crecimiento entre que estaban saliendo de prepa o de una institución de este estilo a que terminaban la carrera o a que terminaban su instrucción profesional. Y ahí fue muy interesante porque después de que esto termina, después de que estos chavos ya tomaron el taller, enfrentaron a su familia, seguían yendo a nuestras capacitaciones y tal, termina la carrera y dicen, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora cómo voy a financiar
pues en general mi vida, ¿no? Tú ya me vendiste un modelo, entonces ahora cómo lo voy a hacer para financiarlo. Claro, ya me dijiste que puedo seguir mis sueños, compadre. ¿Y ahora? Así es, ¿no? Entonces busqué ayuda en el sector financiero, mi familia se dedica a eso y le dije, papá, ¿qué posibilidades que es que haya, no? Si mira, tú y yo, pues aquí podemos hacer un negocio. Y me dijo, papá, no estás loco. El sector financiero mexicano es súper riguroso, entonces las reglas con las que operamos las instituciones financieras son súper claras. Las personas para que yo les preste tienen que ser sujetas de crédito, tienen que no deber su recibo de teléfono, tienen que, si no están en el buró de crédito ni para bien ni para mal, tampoco les podemos prestar, ¿no? Cosas de este estilo. Entonces, el sector financiero tradicional no era la solución. Buscamos otros modelos de financiamiento, encontramos Kickstarter, encontramos la página mexicana fondeadora, encontramos una página más que ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero era relativa a financiar conciertos, que estaba en ese momento. Bandastic se llamaba. Bandastic. Así es. Sí, me acuerdo. Ya me acuerdo, estaba Bandastic y dijimos, bueno, tiene que ser un modelo de estos. ¿Por qué estos modelos todavía no han permeado en el tipo de jóvenes? Te digo, sobre todo de instrucción media superior y superior de escuelas públicas, porque estos chavos no han podido acceder a estas plataformas. Pensamos que era porque las plataformas eran muy hipsters, ¿no? Pensamos que tenía que ver con el arte, que tenía que ver con todas estas cosas. Entonces ahí pensamos en un nombre padre, como Mi Cochinito, un nombre que por sí solo te dijera de qué se trataba. Pensábamos que íbamos a hacer la alcance en línea en México, ese fue nuestro primer eslogan. Nos fuimos a San Miguel de Allende a conseguir esos cochinitos que ves en la página de Facebook, cochinitos que los artistas de San Miguel de Allende pintaron de diferentes formas para diseñar nuestro logo y tal, porque pensamos que esa iba a ser la solución, iba a ser asociado al arte y a la experiencia de usuario. Y descubrimos que no, que había razones mucho más profundas en nuestra sociedad para no utilizar una plataforma de este estilo. Y hay un aprendizaje, ya estamos empezando a llegar o más bien ya llegamos a de dónde viene Mi Cochinito, ¿no? Y vamos a empezar ahorita a platicar de los cambios que han hecho y cómo han desarrollado el proyecto. Y aquí hay un primer punto, ¿no? O sea, que aquí hay un primer punto en el que ustedes tuvieron que darse cuenta que todo lo que traían, todo lo que habían pensado, ¿no? De por qué, las hipótesis que tenían de por qué la gente de este sector, de estas escuelas no estaba entrando en crowdfunding, estaban equivocados, ¿no? Y había algo, distinto allá afuera que tenían que entender. Y a mí me gusta tratar de desglosar estas historias en lecciones y en cosas que los emprendedores que nos escuchan se puedan llevar. Y esa me parece que es una importantísima, ¿no? O sea, hay veces que las hipótesis que tú tienes sobre tu mismo mercado, pues le puedes invertir tiempo, te puedes ir a San Miguel, puedes mandar a hacer los cochinitos. Y a la hora de que sales y a la hora que de verdad te acercas al mercado, pues, oh sorpresa, resulta que era pues completamente distinto a lo que tú pensabas. Total. Y bueno, haciendo un poco más complicada la trama, por el otro lado, así como te conté que mientras trabajaba en el gobierno mi papá estaba feliz y orgulloso de mí, pues aquí ya había pasado el tiempo, ¿no? Pues te digo que estos chavos de los talleres originales ya habían crecido, ya habían salido, pues entonces imagínate yo. Entonces, pues aquí ya había el reto de hacer dinero también. Entonces aquí nosotros veíamos las estadísticas para el crowdfunding mexicano y en ese momento estamos hablando de 2012. En ese momento pues el crowdfunding mexicano todavía no despegaba, o sea, como para mantener 5 familias, ¿no? Entonces había que pensarle y había que ver cómo le hacíamos. Entonces no solo era la hipótesis de la experiencia de usuario y de que la gente quisiera meterse a nuestra plataforma, sino también era la hipótesis de cómo vender o cómo hacer dinero relativamente rápido utilizando esta plataforma. Te voy a contar una anécdota personal que no conté en el foro donde nos conocimos, pero parte de las actividades que nosotros hicimos para financiar Mi Cochinito, para financiar la primera plataforma que ya tenía todo este arte y tal, lo hicimos vendiendo arte. Comercializamos ahí unos cuadros de una pintora amiga mía. Los logramos vender todos, ¿no? Fue una subasta bastante exitosa que la hicimos en el Club de Industriales. Me pagaron con un cheque la parte de mi comisión, que es la que yo iba a utilizar para Cochinito. Y nada, que me robaron todo el dinero al momento de sacarlo del banco. Eran como 40,000 pesos que yo tenía que pagar en efectivo porque tenía que moverlos a diferentes lugares. Y saliendito del cajero, saliendito, o sea, de la sucursal, pues, que me roban esa lana, ¿no? Chale. Entonces, imagínate, o sea, eran retos también en lo financiero y pues había que de alguna manera entrarle a eso. No, y hay veces que son circunstancias completamente ajenas, ¿no? O sea, siempre le tenemos mucho miedo o nos tratamos de preocupar mucho de lo que nosotros nos podemos equivocar como emprendedores y se nos olvida a veces que allá afuera hay otros factores externos que shit happens, ¿no? Claro, imagínate además la presión. Por un lado la ilusión, después habías juntado 40,000 pesos, pues, ¿no? Que ahora que lo veo a la distancia, a mí se me hacía un dineral. Claro. Y dices, caray, ¿cómo puede ser? Pero así fue. Y ni modo, pues hubo que levantarse, buscar por otro lado. Y bueno, en esa misma exposición de arte, llegó por azares de la vida no me acuerdo si era
o sea, si era presidente municipal electo o ya era presidente municipal. El punto es que llegó el alcalde de Querétaro de ese momento y me dijo, oye, a mí me huele a que esto puede funcionar como política pública. Porque mira, si tú lo quieres hacer en sectores de la sociedad más vulnerables. Exactamente, de alguna manera vulnerables o carenciados, pues yo creo que al gobierno sí le puede interesar, porque mira, si nosotros canalizamos el esfuerzo de los jóvenes a que hagan cochenitos, a que hagan proyectos y a que busquen ayuda de su comunidad, por un lado vas a unir a las comunidades y por el otro lado los vas a alejar medio de malos pensamientos, y eso va a generar algo bien padre que seguro tú ya conoces, que se llama tejido social. Y me hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Dije, claro, aquí tiene que haber algo, y a lo mejor mi forma de financiar no tiene que venir de la venta de arte, sino tiene que venir de mi mismo modelo. Y ahí fue donde Cochinito empezó a entender que los alcances que tenía como plataforma de crowdfunding pues podían trascender mucho al más financiamiento grandes, de proyectos. Mucho más grandes que solamente conseguirle el dinero a los proyectos. Exactamente. Y entonces llega ese momento, estás ahí, estás en la galería, te sucede esto y dices, ok, perfecto, está buenísimo, generamos esta lana, bueno, además te la robaron, hay que empezar a generar un modelo que genere recursos, pero pues también tiene algunas barreras, ¿no? Entonces, cuéntanos hoy en día cómo ha ido evolucionando eso, o sea, el modelo de negocios que ya tienen ahorita, porque tiene diferentes variantes, ¿no? O sea, por un lado, por supuesto, está el crowdfunding de los cochinitos, que bueno, igual estaría bueno aclarar exactamente qué tipo de cochinitos, ¿no?, tienen ustedes, pero además de eso, tienen otro tipo de modelos, ¿no? Tienen otras líneas estratégicas en las que están trabajando. Sí. Mira, yo diría que todo parte del financiamiento colectivo, pero el financiamiento colectivo entendido no como plataforma, sino como fenómeno, justo como, o sea, digamos que el foco está en lo colectivo, ¿no? En cómo hacer que la colectividad participe. En ese sentido, hemos encontrado talleres de tejido social y de armado de proyectos, que son una parte del negocio, donde el objetivo pues es buscar proyectos para alimentar la plataforma, ¿no? Por el otro lado, estos talleres se llaman talleres cuando vendemos de a uno, de a dos, pero cuando vendemos giras completas o cuando vendemos a lo mejor talleres focalizados en algún área, por ejemplo, emprendimiento científico o emprendimiento con mujeres o cosas del estilo, y se los vendemos a un gobierno, se puede llamar política pública, ¿no? Y por otro lado, cada que vas a estos talleres, cada que vendes estos talleres, cada que encuentras proyectos y encuentras historias, pues también hay que documentar esas historias. Y también vendemos muchos de los casos de éxito y de las problemáticas que encontramos cuando llegamos a ciertas comunidades. Entonces yo diría que básicamente en esas tres se divide mi cochinito. En la plataforma como tal, en los procesos de búsqueda de proyectos, que podemos llamar talleres o políticas públicas, y como tercer producto, en las investigaciones asociadas a cómo la colectividad trabaja junto, que lo favorece, que le impide, cosas de este estilo, ¿no? Eso es muy interesante porque creo que muchos emprendedores empezamos con un modelo de negocios en la cabeza, o bueno, vamos desarrollando un modelo de negocios, pero hay un punto en el que tenemos que darnos cuenta que lo mismo que estamos haciendo puede tener diferentes variantes o diferentes ¿no? O sea, se puede convertir en diferentes productos o servicios que también pueden ser fuentes de ingresos muy válidas, ¿no? Mientras no perdamos nuestro core y siga fortaleciendo y nos permita crecer, financiarnos, invertir en el proyecto. Entonces, es una experiencia bien interesante porque estás haciendo cosas que desde fuera podrían parecer muy distintas, pero todas están concentradas, ¿no?, con el ADN del financiamiento colectivo. Así es. Es como una pregunta muy recurrente, sobre todo cuando buscábamos inversión y este tipo de cosas, ¿no? Que me decían, bueno, pero ¿cuánto tiempo vas a hacer esto? O sea, ¿cuánto tiempo? Porque ahorita, por ejemplo, nuestra fuente principal de ingresos tiene que ver con lo segundo, tiene que ver con las investigaciones o con los talleres, ¿no? Entonces siempre me preguntaban, bueno, pero ¿cuánto tiempo vas a tardar haciendo esto? Si ubicas que ese no es tu core, o sea, si te das cuenta como de todas estas cuestiones. Y yo siempre tuve, y me costó mucho trabajo defenderlo, por eso te lo comparto, porque creo que los emprendedores que nos escuchan pueden identificarse con esto. Me costó mucho trabajo defender esta idea de que, de que tarde o temprano estoy seguro que le pegaremos a los mecanismos y los incentivos para hacer que estos sectores de la población hagan financiamiento colectivo. Estoy seguro que no vamos a tardar mucho. No sé si vamos a tardar 2 años o vamos a tardar 3, pero menos de 4 o de 5 te aseguro que sí, ¿no? Sin embargo, yo les decía, todo este proceso de aprendizaje en cómo hacerle para vivir de la plataforma y para enfocarnos únicamente en la plataforma y para hacer el Kickstarter de las comunidades carenciadas, que ahorita te cuento porque eso es importante, todo este proceso de aprendizaje también lo podemos comercializar, también podemos hacer dinero de ese aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues esa es como la filosofía por virtud de la cual hacemos no solo el financiamiento colectivo, sino también vendemos y hacemos estos estudios, porque creemos que cada paso que damos hacia allá nos ayudará a consolidar el modelo de negocio principal, que estoy seguro que en el mediano o largo plazo será únicamente la plataforma. Está verdaderamente interesante y me encanta cómo has ido construyendo un modelo
que ahorita lo acabas de decir, ¿no? O sea, que te está permitiendo ahorita obtener las herramientas necesarias, el conocimiento necesario, pero también los fondos, el financiamiento necesario para ir construyendo y llegar al punto en el que estés totalmente listo, ¿no? Para que tu producto estrella sea lo suficientemente bueno y tenga las formas de llegarle de manera correcta a los clientes para que en algún momento pues ya no sea necesario. No sé si necesario, va a seguir siendo importante, ¿no? Seguir aprendiendo y seguir generando y seguir conociendo más, porque es una problemática que jamás vamos a poder decir como ya la dominamos. Claro, sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo funciona, para acabar de entender, cómo funcionan los cochinitos? ¿Quiénes hoy están subiendo? Vemos acá en la plataforma que tienes 61 proyectos ya exitosos. Cuéntanos cómo funciona. ¿Quiénes son las personas que están subiendo? ¿Qué tipo de proyectos son los que se suben? ¿Y cómo le hace la gente a su alrededor, ¿no? Ya que no tiene tarjeta de crédito, para poderlos apoyar. Primero que nada, un cochinito lo podría subir cualquier persona. Lo podríamos subir tú o yo si hoy queremos buscar una alternativa de financiamiento colectivo. Se los recomiendo, mis queridos podescuchas. Si tienen un proyecto, súbanlo a mi cochinito, ¿no? Es decir, para empezar, estamos abiertos a cualquier tipo de proyecto. Sin embargo, el proyecto típico o el proyecto modelo que busca Cochinito tiene una historia más o menos así. Está liderado por jóvenes, yo te diría jóvenes estudiantes de alguna carrera técnica, que nos conocen ya sea porque tenemos alguna alianza con sus universidades o porque llegamos a ellos dando un taller a partir del gobierno de alguna fundación y tienen un prototipo. El dinero típico para un cochinito estaría enfocado, diría yo, a prototipos. Como son estudiantes, muchas veces el director, pensemos por ejemplo en Landa de Matamoros, Querétaro o en Zongolica, Veracruz, que son zonas más bien rurales, el profesor está deseoso de que estos jóvenes entiendan que pueden vivir de lo que en su universidad o en su instituto tecnológico les han enseñado, ¿no? Porque a veces es una pena que estudian y después migran y ya se olvidan de lo que aprendieron en la escuela. Entonces el profe, al ver que Cochinito es una alternativa real para que obtengan los fondos, se suma a sus campañas y les ayuda. Suben un video a la página, como cualquier otra página de financiamiento colectivo. Van a llenar 3 preguntas, que básicamente es quién eres, qué te motiva y de qué se trata tu proyecto. Y una vez que se llenan estas 3 cosas, nosotros los evaluamos. La evaluación no va en tanto a ver si el prototipo va a jalar o no, o si los donativos van a llegar o no. La evaluación está enfocada sobre todo en darte cuenta si el proyecto es real, ¿no? Nosotros creemos, y esa es como una de las grandes promesas del financiamiento colectivo, que si el proyecto está bien o está mal, lo dirá el mercado, lo dirá la gente. No lo diremos nosotros a priori. Claro. Más bien cada persona tiene una oportunidad de equivocarse en una plataforma así. Cuando suben los proyectos, las personas van a poder aportarles. La idea, y eso es lo que te decía del Kickstarter mexicano, ¿no? La idea es que a pesar de ser proyectos en comunidades vulnerables o en comunidades rurales o en comunidades alejadas, no se utilice esa carta para obtener el financiamiento, sino que sean, al contrario, sino que sean sus propios vecinos, sus propias comunidades, cuando más la comunidad migrante que de alguna manera está vinculada con ellos, a quienes hagan las aportaciones. Ese es como el gran chiste y la dificultad de mi cochinito, ¿no? Lograrlos convencer de que no necesariamente el dinero tiene que llegarles de fuera, sino que su propia comunidad, aunque sean aportaciones muy pequeñitas, pero las van a poder hacer. El aportante va a poder hacerlo si tiene un American Express Black, lo va a poder hacer, pero si le da miedo utilizar su impresora para imprimir una línea de captura e irlas a pagar en una tienda de conveniencia, o más aún, no hay tiendas de conveniencia en su pueblito, puede ir directamente al cibercafé que está fuera del TEC de Landa de Matamoros o del TEC de Zongolica y puede hacer una aportación al cochinito del proyecto, sin nada de nada, llegar con su sola persona y decir hola, yo quiero aportar, y el señor del cibercafé va a poder hacerlo, ¿no? En ese sentido, se van acumulando aportaciones. Tradicionalmente, las personas a cambio de cada aportación dan una recompensa, como en cualquier otra plataforma de financiamiento colectivo. La realidad es que hemos notado que estas recompensas casi que son más el puro simbólicas. Sí, claro. Y aún así la gente participa. Y al término del tiempo que el mismo emprendedor se fijó, el emprendedor se fija el tiempo y la cantidad. Si llega a la meta, le entregamos el dinero. Si no llega a la meta, lo devolvemos a la cuenta del padrino. Y en ese sentido, pues bueno, quien se encarga de que el prototipo se lleve a cabo, quien se encarga de que las recompensas se entreguen, pues siempre es, digamos, el ahijado de su comunidad, ¿no? El emprendedor y su comunidad. Hemos tenido casos bien interesantes. Por ejemplo, ese de Zongolica. El director estaba tan vinculado en la campaña que nos decía, a ver, es que yo ya junté 200 firmas de aquí de la comunidad estudiantil, entonces les voy a mandar escaneadas. Y le decíamos, muy bien, profe, gracias por sus firmas, pero ahora necesitamos que cada firma ponga, claro, 50 pesos. Exacto. Entonces, pues bueno, ese es el proyecto típico. Tenemos como 2 categorías, comunitarios o de innovación. La realidad es que en términos de qué proyecto aceptamos o qué proyecto no aceptamos, no nos ponemos muy roñosos en el sentido de que no es prototipo, entonces no entras, ¿no? Pueden entrar también proyectos artísticos o de otra índole, pero lo que sí nos fijamos es que de alguna manera vincule la comunidad, o sea, que de alguna manera tenga algún efecto positivo en la
comunidad. Si tú dices que lo quieres para comprar un teléfono inteligente, porque eso va a hacer que la comunidad pueda hablar, claro, que lo va a ser compartido entre todos. Se vale. Por ejemplo, a causas más como de enfermedades o de cosas del estilo no le entramos tanto. Insisto, porque las cartas que queremos sacar son más como de la solidaridad en positivo. Y bueno, pues eso lo hace un poco más difícil, pero al mismo tiempo... Y que hay otras plataformas para ese tipo de proyectos, ¿no? Oye, Fede, bueno, a mí me encanta, la verdad es que conocí a Mi Cochinito desde hace tiempo, lo que están haciendo, hemos visto, y me encantó ahora que te pude ver y que conocí todo lo que hay detrás. Están creciendo, también. ¿Desde hace cuánto empezaste con el proyecto? ¿Ya en forma como una plataforma de fondeo colectivo? A ver, es que tuvimos 2 plataformas, eso también tiene historia, pero la plataforma buena y la empresa ya legalmente constituida y tal, se lanzó justo ya casi va a ser el aniversario, un 1 de junio de 2015 fue el primer día que nosotros operamos ya con el equipo actual. Y de ahí, esta plataforma, empezamos el 1 de junio y esta plataforma estuvo lista un 8 de septiembre de 2015 también. Muy bien. Oye, y entonces, bueno, han logrado todo esto, están ahí, están cada vez tratando de llegar a más comunidades, apoyar a más personas y... pues de aquí seguro habrá muchos más retos y muchas más oportunidades, ¿no? A mí me queda una duda, que el otro día que lo dijiste, que el otro día que contaste tu historia ahorita también, digo, si les estaba yendo bien con toda la parte de los talleres de orientación vocacional, ¿qué pasó con eso? ¿Ese proyecto decidieron dejarlo de hacer por esto? ¿O en realidad ya no era tan rentable después de un tiempo? ¿Estás pensando vincularlo con Mi Cochinito de nuevo de alguna manera? ¿O simplemente fue un proyecto que tuvo su éxito? No, a ver, nunca fue rentable. O sea, estuvo padre, okay. Pero no, nunca rentable fue no rentable. era. Sino apenas acabamos, a veces hasta terminábamos poniendo nosotros. Pero, o sea, fue exitoso en el sentido que mucha gente llegó. Claro, ¿no? El impacto que tuvo fue muy positivo. Me gustaría seguir haciéndolo. Me encantaría seguir haciéndolo. Se llamaban altoparlantes esos talleres. Me encantaría seguir haciéndolo. Yo creo que trabajar con jóvenes, así de jóvenes, en ese sentido. Ahorita seguimos pues en los talleres, pues, ¿no? Claro. Seguimos como manejando esta misma idea de que tú te dediques a lo que quieras. Ya los chavos, por lo general, son chavos de proyectos. Hemos dado hasta talleres para niñititos, pero la mayoría son chavos que tienen proyectos. Pero yo creo que seguir trabajando el tema de la orientación vocacional en ese enfoque que teníamos es algo que a mí me encantaría seguir haciendo y que, pues bueno, ojalá se pueda retomar. Muy bien. Al rato la plataforma va a permitir hacer eso y seguro muchísimo más. Ojalá. Y es una parte padre porque creo que también estamos como o esperamos como emprendedores que lo primero que hagamos nos funcione bien y de eso vivamos el resto de la vida. Y creo que te lo pregunto también porque para ver en cómo había encajado eso en la historia completa. Creo que a veces es muy valioso como emprendedor empezar una idea, pero estar abierto a que esa idea quizá nos lleve a otro, empezar un proyecto y que ese proyecto nos lleve a otro lado y quizá en algún momento pues lo dejamos de hacer, ¿no? Y tiene su vida, ¿no? O sea, como que fluye, pero si eso nos lleva a otra cosa que puede ser más rentable, que puede generar más impacto, pues está buenísimo también aprender a, pues quizá pivotear o incluso punto y aparte, ¿no? De dejar y cambiar totalmente el proyecto. Fede, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. De verdad me encanta tu historia, me encanta tu energía. Te pude haber dejado el podcast a ti solito, te lo pudiste haber echado porque de verdad tienes una energía increíble y una historia padrísima. Antes de irnos, porque Disruptivo siempre nos corta, Pablo es muy severo y siempre nos dice que tenemos el tiempo limitado. No, el podcast siempre nos limita en esto. Pero antes de irnos quisiera preguntarte, tú en toda esta trayectoria emprendedora que ya llevas varios años, desde que empezaste estos primeros proyectos y hasta ahora a donde has llegado, seguro tienes algún libro, algún video, algún evento, algo que te inspiró muchísimo, que te agregó valor y que hoy se lo podemos compartir a nuestra comunidad para que ellos también en su camino les pueda también agregar algo positivo. Tengo 2, un libro y un TED Talk que seguro te vas a morir de la risa, ¿no? El libro es un libro de José Saramago que se llama Ensayo sobre la lucidez. Okay. Y ese me gusta mucho porque habla de cómo las comunidades cuando se juntan pueden lograr grandes cosas, ¿no? Que es justo el espíritu y el ánimo de Mi Cochinito. Y por otro lado, cuando me siento súper triste y cuando no sé para dónde voltear y cuando todo, prendo el TED Talk de Carla Souza, que habla justo como de la importancia de que cada que te caigas entiendas que tu labor es levantarte y nada más, ¿no? Y seguir adelante en ese sentido y pues perseverar y que no esperes merecer nada porque al final del día todo es un trabajo continuo. Me encanta. Fíjate que 2 recomendaciones que nunca habíamos tenido. Por un lado, José Saramago. Claro, estamos como muy acostumbrados a los libros de negocios, pero justamente a veces estos libros tienen otro enfoque, también pueden ser grandes herramientas. Y no he visto, tengo que admitir que no he visto la TED Talk de Carla Souza. Ahora con lo que me dijiste, estoy mucho más motivado a hacerlo pronto. Y es una de las TED Talks más vistas en español. TED acaba de lanzar TED Español, que justamente tanto en su página como en su canal de YouTube y demás están separando las mejores charlas en español que hay en
en el mundo. Es hecho, este año tuvieron en TED Global, el digamos donde van los meros, el que es carísimo y demás. Justo tuvieron un día de puras charlas en español. Y de todas esas, la de Carla es una de las top 5 más escuchadas, así que bueno, hay que ya sé que muchos de esos plays son tuyos ahora, así que seguro que me la voy a estar echando pronto. Y hay que escuchar el de Juan también, el de Juan. Muchas gracias. Mucho más con una proporción guardada, pero ahí está para que todos la escuchen y vean esa charla. Estuvo muy entretenida, fue una gran experiencia. Fede, muchísimas gracias, güey. La neta es que aprendimos un montón, me llevo muchísimas cosas y espero que la gente también. ¿Dónde podemos conocerlos más y encontrar a Mi Cochinito? A ver, pues para empezar en la página www.micochinito.com o en el Facebook micochinito.com también. A mí personalmente en Twitter @FedeArellano. Ahí estoy todo el tiempo, entonces para que me sigan y si no a través de Facebook estamos ahí contestando todo el tiempo. Buenísimo. Pues ya saben, entren, conozcan más a Mi Cochinito, vuélvanse en padrinos o madrinas o creen ustedes su propio cochinito y ayuden con un proyecto que pueda vincular más y desarrollar su comunidad. Muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que yo disfruté muchísimo este episodio y espero que ustedes también lo hayan hecho. Estamos aquí desde Disruptivo, seguimos cada semana hablando con gente increíble como Fede para poder aprender de ellos, de su camino y así poder cada vez ser más emprendedores sociales exitosos en este planeta. Ya saben que si quieren más información nos pueden encontrar en @disruptivotv en Twitter, Facebook y en todas las redes sociales que existen. También pueden entrar por supuesto a nuestra página disruptivo.tv donde hay y muchísimos otros programas, libros, notas escritas, videos, infografías y muchísima más información. A mí personalmente me pueden encontrar en @elcerrojuan, ya lo saben, en todas las redes. No para que me sigan, sino para que más bien conectemos, creemos una comunidad y sigamos hablando de emprendimiento. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Disruptivo. Hasta luego. Disruptivo aparece cada semana gracias a Podcastería.